Y con nosotros Carmen Arroyo, que es comisaria de la exposición, conjuntamente con María Antonia Moreno Flores. Ella ha llevado la parte más artística y María Antonia Moreno Flores pues más la historia y todos los detalles a través del archivo, ¿no? Pues sí, en realidad el proyecto es un proyecto cultural que recoge no solamente el homenaje a Santiago Martínez, sino que también recoge otro mensaje, que es reivindicar el patrimonio industrial de Ayamonte, tanto el material como el inmaterial, y sirviendo de hilo conductor precisamente la escena que pinta Santiago Martínez con ocasión de su estancia en Ayamonte, acompañando a Sorolla. Pintó el interior de una fábrica de conservas de Ayamonte de 1919, de las muchas fábricas que había en aquella época en los muelles de Ayamonte, y refleja una escena típica pues, de lo que era la industria conservera en aquellos años. Esa obra se pierde, se presenta a un concurso nacional de pintura, fue galardonada con la medalla de plata, pero se perdió con ocasión de la Guerra Civil. Estaba alojada en el Museo de Arte Moderno del Museo del Prado y se perdió en aquellos años. De esa obra entonces no existe, no se ha localizado aún. Simplemente lo que había era un documento gráfico de aquellos años en blanco y negro donde se recoge esa escena. Con ocasión de este proyecto, aparte de homenajear a Santiago Martínez, pues lo que se ha hecho es una interpretación, digamos, libre por parte de los artistas que participan en el proyecto de la obra original. Cada uno se ha repartido un fragmento de la obra y ha resultado, pues creo que algo muy interesante, muy curioso y bastante cohesionado. La verdad que ha quedado precioso, me encantan este tipo de mosaicos porque cada uno lleva la impronta de, vamos a verlo bien, uy, perdona Carmen, cada uno lleva la impronta del estilo que tiene cada pintor, ¿verdad? Pues sí, cada uno tiene su paleta, sus colores, su técnica, su pincelada, pero a pesar de todo hay una cohesión y hay cierta armonía en el conjunto que ha resultado, la verdad, sorprendente. La verdad que sí, que estamos muy satisfechos como ha quedado la obra, como ha ganado, porque era una obra en blanco y negro. Nos imaginábamos cómo podía ser el interior de la fábrica. Algunos han tenido que documentarse como yo en cómo eran ciertas herramientas que se utilizaba y cierta maquinaria, pero en fin, creo que ha sido un resultado muy vistoso y que quedará para siempre. ¿Quiénes han participado? Pues han participado 16 artistas. Tanto hay artistas hombres como hay mujeres, y pues por ejemplo empezando por Jaime, el nieto del pintor, Manolo Martínez Guillén, Benito Mateo, los hermanos Moreno, Francisco Rodríguez, Mari Carmen Sánchez Ruda, Rocío Romero, Laura Rodríguez, Fátima Concepción, Mari Rosa Gómez, y creo que ya no me queda... y Pepe Lazo y Pilar Humada. Ya creo que no me queda nadie por nombrar. De todo. Te lo conoces sí. Al dedillo, ¿verdad, Carmen? Y María Antonia, cuéntanos cómo ha conseguido toda esta información. Pues esta información, ya sabemos que María Antonia es una erudita en todo lo que es la historia de Ayamonte, y con ocasión de este proyecto ella tenía mucha documentación gráfica de antiguas fábricas que sus propietarios le pasaron la documentación. Ella también tenía en los archivos, había localizado pues libros de cuentas, fotografías, historias de la creación y de la fusión de ciertas industrias conserveras en aquellos años, de sus propietarios, y fruto de toda esa investigación son los paneles resumen que acompañan este proyecto y que se recogen a lo largo de la sala. Y luego la sala aquella del fondo recoge lo que es la obra perdida y está un poco ambientada con elementos y enseres de aquella época. Le damos las gracias a Concepción y Hermanos y a La Puerta Ancha porque nos ha cedido todo el material que está en la vitrina y que es bastante interesante. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición? Pues la exposición estará hasta el 28 de octubre, que luego irá a Villarreal y posteriormente a Castromarín. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. A ti por venir. Vamos a conocer a los familiares. Vamos a conocer al nieto, que se llama Jaime Martínez Davidson, que me decía que Davidson por familia de Canadá, ¿no? Mi madre es canadiense, yo nací en Canadá, pero vine con 1 año. Y mi padre, sevillano, hijo del pintor, quería volver a trabajar como médico formado en Estados Unidos y Canadá a Sevilla. ¿Qué le han contado su familia, sus padres, de su abuelo?
Bueno, yo conocí desde los 7 hasta los 13 años, bueno, y antes en visitas a Asturias, donde vivimos unos años, y lo recuerdo como un abuelo. Realmente para mí la pintura era secundaria, aunque me llamaba mucho la atención los colores y los olores, algo que mencionaré en la conferencia. Y bueno, pues era un hombre bueno, no era un artista bohemio, era un profesional con mucho talento, porque desde pequeño pintó mucho y muy bien, y tuvo una formación con una trayectoria académica muy brillante, sobresaliente. Fue profesor de la Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes hasta que se jubiló, y tuvo intervenciones muy importantes en su trayectoria profesional. Justo al principio de esa trayectoria conoció a Joaquín Sorolla y empezaron una relación que empezó siendo profesional y acabó siendo casi paterno-filial. Además que en esa época, ¿cuántos años tendría más o menos cuando pintó Sorolla el cuadro de la pesca del atún? Pues exactamente... Más o menos. Mi abuelo nació en el 1890 y este cuadro es de 1919 y por lo tanto 29 años tenía. Era ya un pintor consolidado, profesor en Bellas Artes y con una trayectoria importante, corta pero muy brillante, y fue Sorolla el que se fijó en Sevilla, donde conoció a mi abuelo, y volvió a contactar con él en Barcelona y finalmente le propuso que le acompañase como becado y como ayudante para acompañarle en algunos de los paneles para la Hispanic Society de Nueva York, de regiones de España. Además que ayudó bastante a Sorolla, porque en aquella época Sorolla pues ya estaba un poco flaqueando de salud, y esos viajes tan tremendos que tenían que realizar antes, necesitó un apoyo fuerte, y él estuvo ahí a su lado, que es una pena que no se conozca esa historia. Por eso me ha gustado destacar esta historia de Santiago. Porque está reconocido, hay una colección de epístolas, de cartas, que además la bondad que tienen es que esas cartas son de Joaquín Sorolla a su esposa, a Clotilde, a Cloti, donde obviamente escribe opiniones ofectivas y desafectadas, porque no estaba presente Santiago cuando escribe, y le habla del buen hacer de Santiago. Y como le consta a la familia Sorolla que Santiago fue el único pintor que llegó a intervenir en cuadros de Sorolla en los grandes paneles, donde Sorolla la altura ya le resultaba una incomodidad por su edad y sus ya síntomas de su enfermedad, porque fallecería en el 1920, y entonces Santiago Martínez, en un bonito cuadro de Plasencia para representar Extremadura, el mercado de Plasencia, ayudó, fue fundamental para el paisaje urbano que sirve de fondo para ese cuadro. Y en la pesca de Ayamonte, él pintó el cielo y las velas que dan sombra mientras los marineros trasigan con el pescado, con el atún.